Bien, mis hermanos, pues quiero hacer esta reflexión a partir de uno de los frutos que ya se está viendo, de las consecuencias que ya se están viendo de esta intensificación de las medidas inmigratorias por parte del presidente Trump. Digo intensificación porque está claro que esta persecución a los inmigrantes indocumentados ha venido desde el periodo pasado, es decir, con Obama, que deportó a casi 3 millones de indocumentados. Pero está claro que evidentemente la retórica del presidente Trump y las medidas pues las ha intensificado. En principio se vende esto como que solamente están dirigidas a los indocumentados criminales, pero en la práctica no está siendo así. Se está criminalizando en la práctica a cualquier inmigrante indocumentado. Y esto evidentemente es un golpe a nuestras comunidades. Además de que los arrestos, y esto me consta, muchas veces están no solamente plagados de la tensión de lo que implica un arresto, una deportación, sino que los mismos oficiales, varios de ellos, violan la propia ley, tratados internacionales respecto a derechos humanos, ¿verdad? Entonces esto está creando un pánico terrible. Yo como misionero intento darle aliento a esta comunidad con la cual he trabajado la mayoría del tiempo en mi estancia aquí en Estados Unidos, de inmigrantes, pero quiero tocar que este pánico, este miedo ha llevado ya a algunos a dar el paso de dejar el país. Evidentemente no se van a regresar a su país de origen, porque muchos vienen corriendo de la violencia, de amenazas, de la miseria, de tantas situaciones que tanto ignorante pues pasa por encima de manera facilista, y que a veces tristemente muchos de esos ignorantes son gente que se dice católica y que no sabe que al estar opinando de esa manera tan facilista respecto a los inmigrantes, precisamente porque ignora realmente qué les hizo inmigrar, pues terminan humillando la dignidad de estas personas, ¿verdad? Eso es vomitivo, terrible. Pero bueno, estas personas, a partir de este pánico que se está creando, este miedo, se están yendo a Canadá. Evidentemente ya también los detienen, no tienen papeles. Pero la postura de Canadá está siendo mucho más abierta, más conciliadora, de más apertura, está dando asilos a muchos de ellos. Entonces, y al parecer mínimo se les trata con más dignidad en la detención a lo que se está haciendo aquí en Estados Unidos. Entonces, quiero tocar esto a partir, este es el contexto de mi reflexión. Teniendo en cuenta esto, pues se me viene a la mente todos aquellos que se dicen católicos, que se dicen pro vida solamente por defender al no nacido, lo cual no los hace pro vida. Pro vida es defender, al menos la visión católica es defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Los que defienden solamente la vida del no nacido no son pro vida, son pro natalicio, pro nacimiento, pónganle otro nombre, pero pro vida no lo son. Y estos quizá nos están poniendo a pensar como católicos, especialmente cuando estos sean líderes, hablo de sacerdotes, de obispos, de evangelizadores, de líderes católicos, nos están poniendo a pensar de que está pasando algo paradójico. Gracias a Dios, el presidente Trump, dentro de las cosas buenas que hizo, esto de inmigración es terrible, pero recuerden que yo no soy un trumpista que se mete en el bando de la masa que dice que Trump, todo es malo en Trump. No es cierto. Y esa es mi invitación como católicos. Tenemos que reconocerle lo reconocible y condenarle lo condenable, a él y a cualquiera, e inclusive a nosotros mismos, punto. Dejémonos de clubs de fans ciegos, enceguecidos. No. Y bueno, el punto está en que yo le he reconocido, por ejemplo, el que haya reinstalado, porque Bush lo hizo, lo inició Reagan, la medida de no financiar el aborto en el extranjero. Y ha dado algunas medidas pues verdaderamente que ayudan a la moral de la sociedad. ¿Qué tiene que ver con esto, con los inmigrantes que están yendo a Canadá? Pues Canadá será muy abierta a nivel de inmigración, pero saben, y si no, investiguenlo, Canadá moralmente está peor que los Estados Unidos, y es uno de los peores países a nivel moral. La ideología de género que se tiene ahí, vamos, que allá orar, aquí todavía no hay tanto problema,
Pero en Canadá, orar afuera de una clínica, ¿qué clínica? Abortuario, carnicería, es causa para que se le arreste. A los padres que se han resistido a la ideología de género en la educación de sus hijos, más de uno ha terminado arrestado también. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues miren, hermanos católicos, líderes católicos, está claro que en la historia de la iglesia, cuando la iglesia se olvida de los pobres, la iglesia se empieza a pudrir, empieza a apestar, empieza a oler mal. Primero, porque nuestro fundador fue el que, siendo Dios, siendo el rico entre los ricos, el poderoso entre los poderosos, no hizo alarde de su condición de Dios, lo dice Filipenses, y se hizo pobre, hizo esa kenosis, hizo ese abajamiento, tomó madre pobre. Diría San Juan de Ávila, antes la pobreza era rechazada, pero ahora cuando el Dios de los cielos ha abrazado a esta dama pobreza, ahora el cristiano valora la pobreza y no se puede olvidar del pobre. Y cuando la iglesia en diferentes etapas de la historia se ha olvidado del pobre, eso le ha venido revirtiendo en contra, le ha llegado en contra suya. Y voy a explicar. Primero voy a poner unos ejemplitos y terminamos con este aspecto de estos inmigrantes que están yendo a Canadá, sabiendo que aunque son que tienen apertura al inmigrante, pues lo cierto es que se están yendo a una sociedad en donde moralmente está ya apestando hace rato, está pudriéndose. Pero bueno, voy a poner los dos ejemplos a nivel histórico. Miren, en Latinoamérica, cuando la iglesia se olvidó de los pobres, ¿qué salió? Sino la teología de la liberación, que es una teología que tiene como madre el marxismo. Hay cosas rescatables en la teología de la liberación, hay cosas rescatables, pero está claro que la teología de la liberación en su conjunto es una aberración que procede del marxismo. Pero precisamente los católicos no se habrán acogido a esta teología de la liberación precisamente porque los teólogos firmes en doctrina, los firmes en liturgia, los firmes en la ley, se olvidaron de ellos. Se olvidaron de ellos. Esto pasa como también a nivel político, Las izquierdas en Latinoamérica están ganando porque las derechas no han sabido hacer bien las cosas respecto a los pobres. Y como Latinoamérica sigue siendo en su mayoría pobre, pues el poder lo tiene en quien manipula, en quien se beneficia del pobre, con populismo, con demagogia, con lo que quieran. Pero esto es precisamente cuando la iglesia se olvida de los pobres. Fíjense las consecuencias. Hace que los pobres sean presa de ideólogos, de populistas, de demagogos. Y esto es un dolor profundo en el corazón de nuestro Señor, porque los pobres que tienen tanto que dar se infectan el corazón de odio, de rencor, de revancha. Pero díganme si no tenemos culpa cuando olvidamos que el juicio será, según Mateo 25, aléjate de mí, maldito, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve desnudo y no me vestiste, inmigrante y no me recibiste, etcétera, etcétera. Ahí tienen el ejemplo de que cuando la iglesia se olvida de los pobres, por mucho que tengan unos pocos excelente doctrina y ortodoxia en la teología, en la liturgia, etcétera, eso de nada sirve. La iglesia está conformada no tanto de ideas, sino de personas. Más aún, nuestra fe no está puesta en credos, en doctrina, sino en una persona, que a partir del encuentro de esa persona nos demos cuenta que nos dejó verdades reveladas que nadie puede cambiar, ni siquiera el Papa. Es otra cosa, pero nos olvidamos de que esto se trata de una persona, y una persona que se encuentra principalmente y con prioridad en el pobre, en el desvalido, en el inmigrante, en la viuda, en el huérfano, en el sediento, en el hambriento, en el preso, en el enfermo, en el rechazado, en el excluido, en el refugiado. Segundo ejemplo. Si revisan
las denominaciones protestantes o evangélicas o sectarias en Latinoamérica, de quién han o cómo han entrado. Ciertamente, en ciertos casos fueron evidentemente la mayoría de Estados Unidos y americanos o estadounidenses, gringos, porque obviamente que se han metido hace 40, 50 años en los países latinoamericanos. Pero esta explosión de las denominaciones evangélicas y protestantes en Latinoamérica, hay que decirnos la verdad, es el olvido muchas veces de la iglesia de los Estados Unidos. Ya ahora es diferente, gracias a Dios, pero del olvido de la iglesia de los Estados Unidos en el pasado de los latinos. Me decía un sacerdote, cuando apenas estaba llegando la inmigración ya un poco más intensa, él es de Arizona, que en la parroquia se les dejaba, en la misa se les dejaba el sótano a los latinos. ¿Por qué? Porque muchas mujeres amamantaban y eso era un escándalo, etcétera. O sea, no había la capacidad de inculturarse ante esta gente que estaba llegando a este país. Y terminaban siendo como un tipo de católico de segunda clase, ¿verdad? Gracias a Dios, tengo que reconocer que la mayoría de nuestros obispos están dando la cara en esta crisis inmigratoria respecto a nuestros hermanos indocumentados, porque han aprendido esa parte. Pero este mensaje va principalmente para aquellos que se dicen católicos y se olvidan de estos factores, de que si nos olvidamos de los pobres, esto se nos viene y se nos va a restregar en la cara. Se empieza a pudrir, se empieza a oler mal nuestro cristianismo. Y les digo, la explosión fueron de estos inmigrantes que terminaron un día legalizándose o un día influenciando a su gente a distancia, y literalmente de ahí podemos darnos cuenta que la mayoría de evangélicos y protestantes o sectarios en Latinoamérica son ex católicos. Y este fenómeno principalmente no ha venido de anglosajones, ha venido de los propios latinos olvidados por la iglesia, por ser pobres, por ser indocumentados. Entonces hay que decirnos la verdad. En conclusión, pongo lo de Canadá. Muchos creen una victoria las medidas pro vida que está tomando el presidente Trump. Yo las celebro, pero yo no lanzo cohetes al cielo, no hago resonar las campanas, no, le reconozco, pero mientras no estemos llevando y no estemos procurando una moral completa e integral, que nos duela el no nacido, pero que nos duela también el nacido, el indocumentado, el refugiado, el hambriento, etc. Esto va a partirse, va a quebrarse tarde o temprano. Y de mí se acuerdan, porque estas personas indocumentadas, generalmente cristianas, mayoritariamente católicas, se están yendo a un país en donde los van a bombardear a muerte ideológicamente, porque Canadá se encuentra en un asco ideológico, por mucha apertura que tenga, y que en ese sentido yo se lo celebro, pero los estamos mandando al matadero. O sea que el inmigrante ahora está pasando de nomás tiene dos opciones, las dos son matadero, uno físico y uno ideológico. El físico es, te sacamos y te regresamos a tu país, pero la mayoría de los que vuelven tienen amenazas de muerte. Yo conozco gente que ya ha terminado, que la han regresado y la han deportado y han terminado cumpliendo la amenaza que tenían y por la cual salieron. La mayoría de inmigrantes indocumentados son víctimas del tráfico de órganos, del tráfico de drogas, porque no les importa ni a su país de origen ni al que va. Es gente que, encontramos una fosa con tantos cadáveres. ¿Quién eran? Pues los inmigrantes que se perdieron hace unos cuantos años. Eso es terrible, eso debe ser doler terriblemente el corazón de nuestro Señor, y que nosotros nos digamos católicos y nos calmemos la conciencia y decir, no, mira, ahora sí va bien este país, solamente por estas medidas prohibidas que hay que aplaudirlas, pero que si no se dan en todo el contexto nos viene un golpe por otro lado. Y eso, espero equivocarme, pero de mí se acuerdan.
Toda esta gente que se está yendo por miedo a Canadá, antes de ser mandado al matadero físico de regresar a su país, está entrando un matadero ideológico. Y esos, tarde que temprano, influenciarán a sus familias. Como influenciaron los de la teología de la liberación, como influenciaron las sectas protestantes y evangélicas. Y ahí, como católico, verás que por no ser integral en la moral y defender la vida en todas sus circunstancias, y con prioridad después del no nacido al frágil, al pobre, al necesitado, al inmigrante, por olvidarse de eso, vas a ver que será afectado tu propio entorno. La iglesia, cuando se ha olvidado de los pobres, siempre se ha equivocado, siempre ha comenzado a apestar. La única esperanza es de que siempre Dios manda dentro de la propia iglesia refrescos, aire limpio, que generalmente la propia iglesia lo pisotea al principio. Y ahí tenemos a tantos santos, ¿no? A un Francisco de Asís, a un Santo Domingo de Guzmán, a un San Juan de Ávila encarcelado 2 años por la propia iglesia, etc. Pero que ellos entendieron que la iglesia se renueva no haciendo sectas y dando pedradas desde la acera de enfrente, sino generando santos desde dentro. Santos que tengan doctrina firme, liturgia firme, teología firme, pero que también sean firmes en la práctica de esa teología, que se encarna principalmente en la atención amorosa y cristiana, caritativa, del débil, del pobre, del inmigrante, del necesitado. Ojalá que el Señor despierte en su iglesia nuevos Vicentes de Paúl, nuevos Franciscos de Asís, nuevas Teresas de Calcuta. ¿Quién puede decir que Teresa de Calcuta era solamente una asistente social de los pobres y que tenía una doctrina, una adoración eucarística, una vida sacramental debilucha o nula? ¿Quién puede decir de eso de Madre Teresa de Calcuta? Pero también, ¿quién puede decir que Madre Teresa de Calcuta era simplemente doctrina, teología, adoración al Santísimo, provida en cuanto a los no nacidos, y olvido del pobre, del enfermo, del inmigrante, del que se está muriendo, del perseguido? Dios levante más santos, porque si no, esta actitud que estamos teniendo algunos católicos, de partir de creernos católicos porque defendemos solamente una parte de la moral católica, terminará apestando la iglesia, porque repito, la iglesia siempre se estará equivocando cuando se olvida de los pobres. Dios les bendiga.